Pero ahora voy a lo que no me encanta que esté pasando, y aquí es en donde entra mi crítica fuerte, no tanto a la campaña de Xóchitl, porque yo no sé si lo están implementando o no, al menos ella como persona, pero sí quizás su equipo. Y me refiero al tema de las mentiras. Ya van 3 personas que han hablado sobre la necesidad de una campaña sucia, la necesidad de mentir, la necesidad pues de golpear, no con argumentos, no debatiendo, no como se acaba de hacer en este debate entre Eddie y Manuel, sino más enfocado a engaña porque es la única manera en la que vas a ganar. Y eso es justamente lo que vimos en la mesa de postdebate de Grupo Fórmula, donde estaba Bárbara Tijerina, donde estaba López Dóriga, donde también estaba Violeta Vázquez Rojas, que es gran ponente a mi parecer. Y también aquí estaba presente Julio Patán y nada más y nada menos que José Antonio Crespo. Y mientras está en este análisis Violeta, ¿no? Sobre el postdebate, el perfil que dio cada una, sobre todo el tema de homicidios y demás, hay un comentario que me parece lamentable, que es justamente el de Crespo y que viene pues impulsado desde Julio Patán, que es el si no engañas, no ganas. Si no engañas, no ganas. Discúlpenme, ¿qué? ¿Por qué el engaño tendría que estar en la fórmula de un debate? ¿Por qué el engaño tendría que estar en la fórmula de una discusión política? Justamente lo que queremos los mexicanos es lo opuesto, que no nos engañen, que no nos mientan. ¿Cuál es esa necesidad de llegar al engaño, de promoverlo como una política respetable, como una política usual? ¿Por qué deberíamos de acostumbrarnos? ¿Por qué deberíamos de conformarnos con él? Es que si no mientes, si no engañas, no ganas. ¿Por qué tendríamos que hacer eso? Justamente es lo que estamos enojados los mexicanos. Vamos a escuchar cómo se dio este momento en la mesa de postdebate de Grupo Fórmula, porque si usted no había tenido suficiente adrenalina en este lunes, déjenme darles un poco más. Trató Xóchitl también de jugar con algunos números, ¿no? Como de decir números verdaderos, pero que esa no es la manera como deberían leerse, ¿no? Ahorita lo repitió en la entrevista, cuando dijo que los homicidios, el número de homicidios subió 22% en el gobierno de Claudia respecto al de Miguel Ángel Mancera. Eso es totalmente falso. Ella misma dijo en los primeros 3 años, o sea, comparando los primeros 3 años de Mancera con los primeros 3 años de Claudia. Claro, porque los últimos 3 años de Mancera dejaron un horror en la Ciudad de México. Entonces, digamos, ese tipo de trampitas que también hacen con los números y que yo creo que al final el efecto que tienen es que mucha gente la dejan con la impresión pues de que no pueden estar las dos diciendo la verdad, porque están dando cifras contradictorias. Y a mí me parece que eso es un poco irrespetuoso, sobre todo con la audiencia. O sea, deja tú la técnica de que lo que se vale, lo que no se vale en el debate. Me parece que es una falta de respeto a la gente tratar de engañarla con unas cifras que seguramente si las verifica va a decir, sí es cierto, las cifras son correctas, pero la lectura que están dando de los números me parece que es engañosa y que es de mala fe. Tienes razón, pero Maquiavelo te diría, si no engañas no ganas. No, ¿y qué prefieres? Si estás en la política, Maquiavelo mismo le decía, ¿quieres mantener tus principios, tus valores, tus convicciones? No te metas a la política. ¿Quieres tener éxito en la política? Haz a un lado tus valores. Pero se puede hacer política de otra manera. Es el pragmatismo. Claro, desde afuera podemos condenar moralmente, pero el pragmatismo para el que está adentro compitiendo, pues de repente tienes que decir mentiras y a veces deliberadamente, a veces simplemente son las que te dan. Y efectivamente la gente dice, bueno, ¿quién está diciendo la verdad? Si no la tenemos. Tú logras engañar a algunos y otro candidato logra engañar a otros. La pregunta siempre es, a final de cuentas, ¿a cuántos más? ¿Cuántos vas a engañar tú más o no para ganar la elección? Pero el purismo, que nosotros podemos hablar de él en política, pues en la práctica casi no se da. No se da. Juan, vamos a un corte en radio, continuamos. ¿Qué hubo con eso? O sea,
si no engañas, no ganas. Estamos en una carrera de a ver quién miente más para ganar votos. No se trata de engañar y eso es justamente a lo que hemos apelado. Yo entiendo que es como un mercado de votos, ¿no? Llamémosle, que cada candidato lo que está buscando es vender mejor su propuesta para ganar estos votos. Eso es un tema, pero es que la gente reclama. Y, por ejemplo, al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que en campaña, en sus campañas, tenía estos discursos muy aguerridos que no los ha cambiado, solamente entró en una dinámica distinta. Lo que hoy le reclaman, por ejemplo, los maestros de la SEDENTE es que no echara para atrás al 100% la reforma educativa, por ejemplo. Entonces, estamos viendo que incluso en un gobierno que para muchos cumplió más de lo que había prometido, para algunos otros se quedó corto. Y hay muchos que dicen se quedó corto. El propio presidente lo ha dicho en conferencia de prensa, que le han reclamado que se quedó corto, que hay algunos sectores que le han reclamado que se quedó corto. Y muchos otros están en esta dinámica de atacar a través de eso. Yo lo he explicado muchas veces, no es lo mismo hacer campaña que gobernar, por eso hay que ser muy cuidadosos con las palabras, pero eso es una cosa que hay que entender como ciudadanos, como políticos y demás. Yo sí creo que se puede hacer una política distinta, siendo honestos, diciendo, eso es lo que queremos alcanzar, pero es un proceso. Y para los que están en Morena, eso les quedó muy claro, sabían que era un proceso más allá de 6 años, más allá del propio presidente López Obrador, de ahí que buscan la continuidad, de ahí que se busca esta continuidad. Pero el que públicamente tengas a estos analistas, por ejemplo, Crespo, que es doctor en historia, que además dice democracia, izquierda, democracia en su propio perfil, que te vende esta idea de si no engañas, no ganas. Bueno, me van a disculpar, pero yo por supuesto que no estoy de acuerdo con eso. Es una basura decir si no engañas, no ganas. Es justamente lo opuesto. Y tienes este grupo de personas que son los que se han sentido o los que durante muchos años fueron apoderados del micrófono, del análisis, de la opinión pública e incluso apoderados de las decisiones porque o estaban en algún cargo o estaban detrás de los que estaban en los cargos y al final tomaban estas decisiones. Yo no concuerdo, pero aquí no acaba. ¿Quién más ha hablado sobre las guerras sucias? Que obviamente no les voy a poner el video de las Raki, ya lo conocemos a diestra y siniestra. Es un señor que en su propio programa, sin mayor tema, dijo que si le querían ganar a Morena, tenían que mentir. Eso lo sabemos, él mismo lo ha dicho y tampoco tiene mayor reparo en ocultarlo. Pero quien también entró en nuestra dinámica fue Castañeda. Castañeda Gutmann, que no es santo de mi devoción por la manera en la que se ha referido a pueblos, a pueblos originarios, por su manera clasista de ser, no es santo de mi devoción, pero tampoco lo es en esta opinión que da en el programa de Leo Zuckerman de Es la hora de opinar en Foro TV, donde defiende su propuesta de campaña sucia porque defiende, recordemos que Jorge Castañeda había dicho en este mismo espacio que Xochitl tenía que ir by the book, tenía que ir a la guerra sucia, muy sucia, porque eso es lo que dictaba el libro de la política, o sea, este santo grial de la política que existe en la mente de los políticos más mapaches de la historia, dice que te tienes que ir a los golpes bajos, a la guerra sucia y al trancazo. Ok, Jorge Castañeda sale a defender su propuesta de campaña, pero dice que no es su culpa, o sea, que no es que él haya sugerido, acuérdense que él como que hizo este comentario inocente de decir, bueno, yo sugiero, ¿no? Ahí como que ahí se las dejo, ustedes vayan a la guerra sucia, vayan al by the book, pero ahora en este programa, en el mismo en el que dice eso, defiende su propuesta, culpa a Xochitl del fracaso y se lava las manos, alegremente. Para mí, esta es una, pues ya muy vieja manera de hacer política también, la de dar muy malos consejos y encima culpar a los demás por el desarrollo de esos malos consejos y lavarte las manos. Escuchamos lo que dijo Castañeda, por favor. Mucho gusto, no, pero la primera me da mucho gusto. Digo, más sucia que esta guerra, imposible. O sea, imposible. A ver, te enumero nada más rapiditas. Mario Delgado, la Virgen de Guadalupe, las casas de Claudia y narcocandidata y narcopartido. Más sucio, imposible. No, bueno, o más. Sea, eso es guerra, eso es go negative as you can. Sí. O sea, you go low, we go lower. Sí. O sea, fue lo más duro que se podía hacer. Es correcto. Cosa que como estrategia a mí me pareció muy bien, pero muy mal ejecutada. En estos, no, pero la primera me da mucho gusto. Digo,
más sucia que esta guerra, imposible. O sea, con tus guerras imposible, sociales, imposible. sí, o sea. A ver, te enumero nada más rapiditas. Mario Delgado, la Virgen de Guadalupe, las casas de Claudia y narcocandidata y narcopartido. Más Sí. sucio, Sí, sí. imposible. No, bueno, O más sea, eso es guerra, eso es go negative as Eso es go negative negative. as you can. Sí, O sea, you go low, we go lower. sí, O sea, fue lo más duro que se podía hacer. es correcto. Cosa que como estrategia a mí me pareció muy bien, pero muy mal ejecutada. Lo tuve que poner 2 veces, ¿no? Lo tuve que poner 2 veces, porque lo que está haciendo Jorge Castañeda es una muy buena estrategia. Él la dio, el go negative, full negative, go low. If you go low, we go lower. O sea, si tú vas bajo, nosotros nos vamos más abajo. ¿Qué necesidad, insisto, qué necesidad de irse a sacudir al lodo? Pero lo peor del caso es que dice, sí, esa es una buena estrategia, pero Xochitl la ejecutó mal. Está mal desde el principio, es una mala estrategia y está mal ejecutada, porque ya el pueblo no se la compra. Por ejemplo, en esa dinámica del go negative, full negative, go low, we go lower, salen lo de Rusia, por ejemplo, que Rusia otra vez está metiendo mano, como también lo anunciaron en el 2018. No es cierto, es falso. Hoy tenemos a un gran community manager de la Embajada de Rusia haciendo una chamba maravillosa, ridiculizando a cada uno de estos personajes que, por supuesto, patrocinados, impulsados por esta lógica de Claudio X González, insisten en que Rusia está involucrado en las elecciones. Ok. Segunda, el tema del artículo, de verdad yo estoy hasta el queque del tema del artículo que supuestamente buscan modificar la Constitución para eliminar la propiedad privada. Ya subí un par de videos respecto al tema, pero es que esto es de lo más ridículo. Miren, cuando uno llega y los desmiente, porque el documento que le están pasando claramente dice el artículo 139. Ok, cuando uno les enseña el artículo, cuando uno les dice es que la Constitución solo tiene 136, no existe el 139, cuando uno les explica todo esto, te la voltean y te dicen, es que va a ser una nueva constitución, es en la nueva constitución que ha propuesto el presidente. Y entonces uno le contesta, mijo, se propusieron reformas, no una nueva constitución. Hacer una nueva constitución, ¿sí saben lo que significa hacer una nueva constitución? ¿Tienen idea de lo que significaría hacer una constitución nueva en México? O sea, no podemos tener más artículos si no se hace una nueva constitución. Partamos de eso. Hasta este momento no se ha propuesto hacer una nueva constitución. Hemos escuchado las ideas de que debería de hacerse una nueva constitución. Para ello se requiere una asamblea constituyente. Es todo un show el que habría que armar. Aquí el punto es que se están proponiendo reformas. ¿Quién ha hablado de hacer una nueva constitución? Por ejemplo, Noroña, yo escuchaba a Noroña decir hay que hacer una nueva constitución porque la que tenemos ya está muy obsoleta. Lo he escuchado, sí lo he escuchado de la izquierda. ¿Por qué? Porque hay ciertas iniciativas, recordemos, nuestra constitución ya tiene añísimos y las reformas son justamente para irla adaptando, para ir adaptando estos textos a la realidad que vivimos día a día los mexicanos. Esa es la lógica de las reformas, esa es la lógica del poder legislativo, hacer modificaciones para adaptarse a la realidad, a lo que se vive en el día a día, al México contemporáneo que no es el de 1917. ¿Cuál es el punto aquí? Que hasta este momento no existe ninguna propuesta formal de una nueva constitución, solamente se ha mencionado que debería de existir y entra dentro de esta dinámica de hacerlo. Pero al final no les ganas, neta, no les ganas, no les ganas. Porque te dicen, no, bueno, y lo estaba leyendo hace un momento, dicen, no, bueno, no importa si es el 139, no importa si es el 100, no me interesa, seguro es el 80 o el 85. Y tú, mano, pero al final no les, no les das con una, neta, no les das una, no les interesa leer ni siquiera el artículo 80 o el 85, no les interesa lo más mínimo, simplemente quieren sacarse de la manga el primer artículo que encuentran en la Constitución para decirte, sí, no es el 139, pero es el 80. Luego otro te dice, es el que 31. Luego otro te dice, no, es que es el 20, no, es que es el 5. No, manos, no es ninguno, no hay ninguna modificación, ninguna modificación respecto a esto. No existen las modificaciones respecto a esto y al final es solamente quiero mentir, quiero engañar y quiero irme full negative. Eso es a lo que vamos. Lamentablemente, las redes sociales crean y destruyen.
Y tenemos que dar la batalla desde las redes sociales porque esa dinámica, ¿no? Ese mensaje que se ha estado dando de todas las guerras sucias, de todas las mentiras, que si se van a cerrar las iglesias, que si todo eso que se ha inventado, se ha distribuido desde las redes sociales, desde las cadenas de WhatsApp, se ha distribuido desde las mismas, desde los mensajes de Facebook, desde distintos grupos, es desde ahí donde se ha hecho. Y la gente se las termina comprando. Lo peor es que cuando hay personajes que han tenido algún rango, algún cargo político, como Morales Lechuga, que fue procurador general de la República, y qué pena, que lo comparten, le dan validez. Y y quiero insistir en esto. La ignorancia es atrevida, más cuando alguien que se supone que no debería de tener, no debería de ser ignorante, te demuestra que sí lo es. Por eso, insisto, la ignorancia no distingue ni clases sociales ni tu último grado de estudios, pero ahí es donde hay que combatir la guerra social.